CSTIC TV, tu portal de tecnología e informática, al servicio de la sociedad y los negocios. Principales tendencias que, bueno, en este evento se van a abordar con mayor detalle por expertos analistas. Bien, en cuanto a datos relevantes de la industria, como les comentaba, año con año realizamos un estudio para BPOs, un estudio para in-house. Este año lo hicimos, recolectamos la información en noviembre y diciembre, dada la situación de la pandemia y que había ciertos cambios que se estaban presentando y que era importante ya tomar la información de manera más estabilizada. ¿Cuál fue el impacto de la pandemia en nuestra industria, de esta pandemia que tuvimos en el 2020? Por un lado, bueno, todos estamos conscientes de que fue un gran acelerador de la transformación digital. Hay quien dice que tuvo un impulso de 5 años, otros que 10, pero el caso es que sí, si nos estábamos resistiendo a la transformación digital de alguna manera o la llamábamos transición, hoy ya es un must. Otro fue el foco que se le dio durante todo este 2020, fue justamente en garantizar la continuidad de la operación, todos los esquemas de teletrabajo que antes eran un porcentaje muy bajo, la certeza sanitaria para todos los empleados en los sitios de trabajo, para aquellos que permanecieron en las instalaciones, y la seguridad de la información. Menudo reto. Por otro lado, bueno, pues al principio, por ahí de marzo, pues lo recibimos como un estado, entramos en shock, pero muy rápidamente. La verdad es que yo reconozco a toda la industria de centros de contacto de Customer Experience, porque rápidamente nos pusimos a adaptarnos y a adoptar nuevas tecnologías, nuevos modelos de operación, y además todo esto en un ambiente de incertidumbre, un ambiente de cierto temor, un ambiente de pandemia, donde también las autoridades estaban muy pegadas a los centros de contacto para garantizar la certeza sanitaria con los trabajadores, etcétera, etcétera. Entonces, realmente, pues fue un gran trabajo. Y los contact centers, una buena noticia es que mostraron su relevancia en el servicio a la comunidad. Y esto se vio reflejado en el sector salud, en el sector retail, en el sector suministro de equipos, de insumos, etcétera. Entonces, esa es una buena noticia que podríamos aprovechar para demostrarle al mundo la importancia de nuestro sector. Bueno, y también en este estudio les preguntamos, siempre habíamos preguntado en relación al número de estaciones. ¿Cuál es tu capacidad instalada en número de posiciones y cómo ha crecido, etcétera? En esta ocasión, bueno, pues no se pudo preguntar de esa manera porque hubo menor capacidad instalada en el sitio de trabajo. ¿Por qué? Porque justamente tenían que poner una estación sí, una estación no, por la cuestión de sana distancia, pero por otro lado la capacidad se vio ampliada muchísimo por el teletrabajo. 9 de cada 10 empresas utilizaron este esquema de teletrabajo y, bueno, la capacidad justamente se vio ampliada. Y algo que vimos con los BPOs, y aquí les voy a presentar cifras de BPOs y de in-house, una buena noticia en los BPOs es que el 43% mencionó haber obtenido clientes nuevos, 30% aumentó campañas con los mismos clientes y fundamentalmente 7 de cada 10 se dedicaron al tema de atención a clientes, para justamente contener toda esta demanda de suministros, de información, etcétera. En el caso de in-house, el 53% de ellos menciona haber aumentado su operación, el 20% se mantuvo y 9 de cada 10 también se dedicó al tema de servicio al cliente. Cabe hacer mención que en el estudio de BPOs participaron 86 empresas y en in-house 63 empresas. Y bueno, pues los sectores que se vieron más beneficiados en cuanto al crecimiento en la operación, pues son aquellos que reflejaron en la economía del gobierno un crecimiento, ¿no? Todo el sector salud, entretenimiento, comercio electrónico, retail, suministros, etcétera. Logística, que también es importante. En cuanto a canales de contacto, bueno, todavía pongo email porque es un canal y la cuestión telefónica, pero se vio que hubo un crecimiento muy importante, más del 20% en promedio en todos los canales de interacción. El 64% de los clientes y de los consumidores, de acuerdo a un estudio, refleja que utilizó nuevos canales de interacción a los que usaba tradicionalmente. Entonces vemos como chat online, aplicaciones móviles, chatbots, redes sociales, etcétera,
tuvieron un crecimiento importante tanto en BPOs como en in-house. Y redes sociales no fue la excepción. WhatsApp realmente tuvo un crecimiento muy importante. Facebook, Twitter y LinkedIn también tuvieron un crecimiento versus el año anterior. La verdad es que tenemos muchísima información, pero bueno, el tiempo aquí es corto y en determinado momento estamos a sus órdenes para ampliar cualquier información. Una buena noticia fue el tema de la profesionalización. El año anterior habíamos habíamos obtenido la información de que 2.1 certificaciones por cada una de las empresas y en un año creció a 3.3. Y estamos hablando de todas las certificaciones que tienen que ver con nuestra maravillosa operación de los centros de contacto, desde los ISOs 27,000, 9,000, 20,000, pero también el tema de protección de datos personales, PCI, etcétera, el modelo global de calidad en la interacción con clientes, COPC, etcétera. Entonces, eso nos muestra la preocupación y la ocupación en temas de la profesionalización de nuestro sector. Y en el caso de la escolaridad no fue la excepción. El nivel de escolaridad fue más alto en todos los niveles, tanto a nivel agentes como supervisores y gerentes. Es decir, tenemos un personal más preparado, más capacitado, también más exigente. Pero es importante reconocer que se elevó el nivel de escolaridad. Aquí un tema de talento, del perfil de talento, preguntamos sobre la edad de quienes colaboramos en esta industria maravillosa de los contact centers, y bueno, pues prácticamente ya sabemos que casi el 60% son de menos de 29 años. Aquí es por primera vez que sacamos esta información por género y sacamos por cada uno de los niveles cuántos son mujeres y hombres. Como podemos ver, el 56% en el caso de agentes son mujeres, el 53% supervisores. ¿Qué pasa con gerentes? Que vamos a 36% y en directores 22%. Y esto es un tema que aprovecho este maravilloso foro para invitarlos a que esto se logre equilibrar, porque la verdad es que las mujeres tienen un rol fundamental en esta industria y tenemos que lograr que sea un verdadero equilibrio, que así como en agentes estemos a nivel directivo. Y pues los invito a todos a participar en este gran esfuerzo. En cuanto a elementos que favorecen la retención del talento, en años anteriores había ganado el sueldo. Hoy, ambiente de trabajo, y no me voy a ir con cada uno de ellos, pero si se fijan, tanto ambiente de trabajo como plan de carrera son más del 50% de los motivadores. Por un lado, en plan de carrera, las personas observan que en esta industria hay posibilidad de desarrollar todas sus capacidades y habilidades. Y por otro lado, buscan un ambiente de trabajo con empresas que los den esquemas flexibles de trabajo, que sean empresas empáticas, que se preocupan por su salud física, mental, emocional, etcétera. Tenemos una serie de regulaciones gubernamentales que van en ese sentido, pero lo que más nos tenemos que preocupar es justamente por el ambiente de trabajo. En cuanto a tecnologías emergentes, bueno, pues social media tuvo las plataformas de social media tuvieron también una presencia importante, el 75% en promedio de las empresas contaba con una plataforma en ese sentido, casi el 70% de chat online, e-learning y toda la capacitación online, pues bueno, fue el nombre del juego en toda la parte de formación del talento. Sistemas de mensajería, el 61, chatbots, speech analytics, gamification y voice bots. Este año tuvimos un crecimiento muy importante en estas tecnologías. Por otro lado, el teletrabajo. Como les mencionaba, 9 de cada 10 empresas confirmaron haber implementado algún esquema de teletrabajo. Sin embargo, hubo quien lo hizo solo al 20% o solo al personal administrativo. Y aquí podemos ver, el 100% de la operación, el 18% de los BPOs mandó a su equipo de trabajo a un esquema en esta modalidad, y en el caso de in-house, bueno, pues 4 de cada 10 adoptaron este modelo de trabajo. El 74% nos dijo que había sido excelente o buena la calidad de las interacciones, y de aquel 26% que decía que estaban regular o mal, declara que la principal problemática es justamente la conexión a Internet, el ancho de banda. En cuanto a expectativas de crecimiento en capacidad instalada, esta es una pregunta que hacemos
año con año para decirles, y en el siguiente año, ¿qué piensas? ¿Vas a crecer? ¿Vas a disminuir? ¿Vas a mantenerte igual? Y, por ejemplo, en el caso de los BPOs, el año pasado había sido un 70% el que nos había mencionado incrementar su capacidad instalada en número de estaciones. Ahora fueron más conservadores, hablaron de un 50%, en el caso de in-house un 33%, mantenerse un 43 y 38 respectivamente. Aquí algo bien interesante, no sabe un 7 y un 18% respectivamente. Es decir, todos sabemos que estamos en un entorno con unos retos inmensos, unos retos muy importantes, y el 11% en el caso de in-house mencionó que iba a disminuir. Sin embargo, esto es en capacidad instalada en el número de estaciones en sitio, porque como les había mencionado anteriormente, en teletrabajo la capacidad prácticamente es exponencial. Puede ser desde cualquier país, como todos lo sabemos. En cuanto a los principales retos, y que son retos que obtuvimos en nuestro estudio en México, pero que también con nuestros colegas de la Alianza Latinoamericana de Organización con Clientes rebotamos con Colombia, Paraguay, Argentina, Perú, Brasil, les puedo compartir estos retos. En el caso de los BPOs, 8 de cada 10 el reto de este año es justamente mantener e incrementar su cartera de clientes, el poder incursionar en estos sectores de la economía del COVID, del sector salud, del sector laboratorios, del sector entretenimiento, telecomunicaciones, etcétera. Otra muy importante es la calidad de operación en el teletrabajo. El teletrabajo, todos sabemos, llegó para quedarse, pero bueno, es importante cómo vamos a manejar la calidad. Y en nuestros países, en toda Latinoamérica, pues el reto es importante porque pues los colaboradores viven en diferentes lugares, el nivel de rotación es alto, el nivel que tenemos que garantizar para la seguridad de la información es alto. Entonces, bueno, pues es un reto muy importante. Otro, como siempre ha sido, la atracción y retención de talento. Otro importante también es el entorno económico, político y social. Aquí en México particularmente, pues este año es un año decisivo, es un año de las elecciones más importantes, pero bueno, eso es un tema que la economía sin duda a nivel global se ha visto pues afectada o se ha visto transformada. Y por otro lado, la automatización y mejora de procesos. Los procesos, no cabe duda, cambiaron sustancialmente la forma, el comportamiento de los consumidores, de con quienes interactuamos, de nuestros colaboradores, todo esto ha cambiado muchísimo. Estos son los 5 principales retos que se dieron en el tema de BPO. Por otro lado, en in-house, también en los áreas de contacto y de customer experience, es justamente garantizar la continuidad de la operación, gestionar los equipos remotos, como es el caso de los BPOs, la automatización, la experiencia del cliente y también la contracción de la economía. Estos son, en términos generales, los retos que enfrentamos como industria y prácticamente, bueno, pues esto se presenta en todas las latitudes. En algunos países de Latinoamérica se tiene, por ejemplo, algunos apoyos gubernamentales, en otros no contamos con ese tipo de cuestiones. Vienen también muchas regulaciones en términos del teletrabajo, de la seguridad de la información, etcétera. Esto es lo que ellos mencionaron en cuanto a los retos que estamos enfrentando para este 2021. En cuanto a las tendencias, y aquí me gustó compartir con ustedes esta frase de Brian Cantor en el sentido de que ya no nos podemos enfocar en la adaptación o en la adopción de nuevos modelos, sino ya este 2021 es un año en el cual tenemos que avanzar. Y aquí una reflexión importante es reenfocarnos en lo más importante que es la experiencia del cliente. Sabemos que el 75% de los consumidores toma una decisión basada en la experiencia del cliente. Entonces, aquí es más que back to the basics, es regresar al principio. Es decir, habíamos aprendido a lo largo de todos estos años la forma de hacer las cosas, las tecnologías, los comportamientos, la forma de gestionar al talento. Y hoy, bueno, pues tenemos que desaprender ciertas cosas y reaprender. Tenemos una grandísima oportunidad
quienes estamos en esta industria, que yo siempre he dicho que somos los más afortunados porque manejamos lo más importante, que es la experiencia del cliente, tenemos una gran oportunidad de aprovechar todo este cambio de era que prácticamente se está dando en toda la humanidad. Entonces es justamente renovar el énfasis en Customer Experience y generar valor. Desde hace mucho hemos hablado de la experiencia del cliente, pero este 2020 estuvimos como bomberos, doctores, tuvimos como muchas cachuchas para poder sortear esta situación y poder recuperar el potencial que tiene esta maravillosa industria. Entonces lo que hay que hacer es generar valor. Y es el gran diferenciador. En cuanto a cloud, el 77% de las organizaciones nos mencionó, sí me voy a migrar a operación en la nube del contact center. Y es, bueno, como les decía, la contingencia impulsó durísimo a todo este tema de transformación digital y también por mayor espacio en centro de datos, por seguridad, etcétera. Cloud, sin duda, es una tendencia fundamental. Otra es todo el tema de inteligencia artificial, automatización de procesos, la omnicanalidad, el autoservicio, etcétera. Todo esto ha llegado para quedarse, así como el teletrabajo y los robots inteligentes que, como vimos hace unos minutos, pues ha sido muy utilizado por las empresas, quienes integran servicios y procesos cada vez más sofisticados, y todo esto ha generado un cambio en el mercado laboral con profesiones que nunca habíamos visto, ¿no? Digo, sí, ya se hablaba desde hace algunos añitos de la parte del superagente, de que si el autoservicio y la inteligencia artificial van a manejar ciertas operaciones de tipo transaccional, pero los agentes pues tendrán que estar cada vez mejor capacitados, mejor motivados, mejor dotados de las herramientas, y también tenemos nuevas profesiones, ¿no? Desde el supervisor de bots, el data scientist, etcétera, ¿no? Entonces, realmente somos afortunados de estar en una industria en la cual siempre habrá oportunidad de desarrollar nuestro talento. De esta manera, y aquí es algo, una frase que me gustó, de que el trabajo no se crea ni se destruye, solamente se transforma, ¿no? Y se transforma para una mejor etapa. Otra de las tendencias es el énfasis en la agilidad. Tenemos que ser muy rápidos, muy ágiles, muy audaces para responder a esos nuevos comportamientos de nuestros clientes y de nuestro equipo de trabajo. Aquí, de acuerdo a cierta información, el 64% de los clientes, como les mencionaba al principio, utilizó nuevos canales a los que venía utilizando tradicionalmente. Entonces, tenemos que ser muy ágiles para justamente este tema de omnicanalidad, de atender por el canal y en el momento que la necesidad está vigente. En cuanto a employee engagement, que sigue siendo fundamental y todos sabemos desde hace mucho que no hay una experiencia del cliente buena si no hay una maravillosa experiencia también del empleado. Y la verdad es que nuestro equipo de trabajo tiene expectativas crecientes. Cada vez, como les decía, así como están mejor preparados, pues son nuevas generaciones, millennials, Z, alfa, etcétera, que buscan esquemas mucho más flexibles, que les apoyemos en temas particulares de su salud física, mental y espiritual, esquemas flexibles de trabajo, organizaciones empáticas que vean que no solo se preocupan por el empleado, sino también por el medio ambiente, como el tema del liderazgo exponencial, que va más allá de solo en el entorno de la organización, sino va mucho más allá. Y con métodos personalizados basados en tecnologías de inteligencia artificial que les permitan tener un mejor coaching, un mejor desempeño y una mayor motivación. Otro de los temas críticos es el tema de la seguridad de la información, de la ética, la transparencia, la privacidad de los datos personales, que bueno, pues hoy existen una serie de tecnologías y mecanismos que ponen en riesgo esto. Entonces, pues el consumidor está cada vez más preocupado por el tema del uso ético de la inteligencia artificial, de la privacidad de los datos personales y del diseño de actitudes, acciones, tecnologías y prácticas políticas de las organizaciones éticamente alineadas a la privacidad, a la transparencia y a la seguridad de la información.
Otra de las grandes tendencias, y bueno, de ahí justamente el nombre de Avaya Multi-Experience Summit, es la multi-experiencia. Estamos viviendo un mundo de realidad virtual, de realidad aumentada, de realidad presencial, toda una mezcla que nos hacen una experiencia multisensorial y multimodal. Entonces, bueno, muy ad hoc este primer gran evento de Avaya Latam Multi-Experience Summit, que va muy de la mano con una de las grandes tendencias que tenemos en este momento. Pues yo quisiera también invitarlos a nuestro próximo evento del IMT. Vamos a festejar 25 años de Congreso. El tema es justamente Humanizing the Digital Experience y es el enfoque justamente a la parte humana que hace la gran diferencia en administración de la experiencia con el cliente. Entonces, de hecho, estamos haciendo una serie de esfuerzos porque ese es nuestro aniversario 25 de ser justamente el evento más importante en la región sobre empezamos con centros de contacto, centros telefónicos, y todo esto ha ido evolucionando a ser hasta el Global CX Forum. Festejamos nuestro 25 aniversario, queremos que sean parte, estamos haciendo una serie de esfuerzos para sumar a las personas que son los protagonistas en toda esta etapa y de la siguiente etapa. Pues ahí los esperamos. Solo me resta pues agradecer infinitamente a Avaya el haberme invitado a este maravilloso foro, ponerme también a sus órdenes, agradecer también a mis colegas de ALUIC, de la Alianza Latinoamericana de Organizaciones para la Interacción con Clientes, y bueno, pues invitarlos a ser parte también de este esfuerzo del IMT por festejar los 25 años de nuestro Congreso y 30 años del IMT. Aunque nos vemos muy jóvenes, pues ya tenemos 30 años en el mercado. Y bueno, pues solo agradecerles, esperemos que esta información les sea de utilidad, ponerme también a sus órdenes por si quieren profundizar en cualquier tema. Démosle la bienvenida a Manuel Torres, director de Ingeniería de Ventas y Arquitectura Avanzada, Avaya Caribe y Latinoamérica. Hola, ¿qué tal? Muy buen día para todos. Muchas gracias por seguir con nosotros y también muchas gracias a Maru García por compartir hace un momento todas estas cifras y tendencias que para todos los que nos dedicamos a la industria de los centros de contacto pues es sumamente relevante. Antes de empezar, me gustaría poner sobre la mesa la siguiente pregunta. ¿Qué piensan ustedes que sería de la sociedad en la que vivimos sin la inteligencia artificial? Y para esto me encantaría hacer el ejercicio de la máquina del tiempo. Esta máquina del tiempo que ya nos ha llevado en otras sesiones, ¿recuerdan a inicios de los 90 cuando nacían los asistentes virtuales? ¿Se acuerdan? Clippy de Microsoft. O a la época prepandemia en donde todavía asistíamos a las tiendas. Y en esta ocasión nos va a llevar a los años 40, a la época del denominado padre de la computación. Seguramente muchos de ustedes lo conocerán, Alan Turing. Y este señor Alan Turing era un hombre revolucionario, adelantado a su tiempo. Él, en aquellos entonces, se hacía la pregunta, ¿pueden las máquinas pensar? Alan Turing fue un graduado con honores de las universidades de Princeton y de Cambridge, y en 1939 el ejército británico lo recluta con la difícil misión de tratar de descifrar los códigos de los nazis que utilizaban durante la guerra. Seguramente ustedes recordarán la historia en la película Código Enigma. Bueno, Alan Turing desarrolló una máquina capaz de romper esos mensajes encriptados. Esos códigos tenían 10 a la 114 combinaciones posibles. Esto es un 1 con 114 ceros. Esta máquina logró romper ese código y gracias a esto lograr descifrar las comunicaciones de la Fuerza Naval Alemana. En 1951, Alan Turing desarrolló un test basado en un juego muy famoso llamado el Imitation Game o el juego de la imitación. Este era un juego que se jugaba entre 3 personas, un hombre, una mujer y un interrogador. El objetivo del juego era que el interrogador, sin poder ver al hombre o a la mujer y mediante comunicación escrita únicamente, intentara identificar quién era el hombre y quién era la mujer.
Turing propuso una variante de este juego en donde uno de los dos jugadores fuera reemplazado por una máquina. Y si la máquina era lo suficientemente efectiva para engañar al interrogador y que éste pensara que se trataba de un jugador humano, entonces tendríamos prueba de que la inteligencia artificial existía. Este juego de la imitación después sería considerado como el test de Turing. En otras palabras, de acuerdo al test de Turing, el día en que una máquina puede engañar a un humano haciéndose pasar por otro humano, sería el día en que podríamos considerar que hemos desarrollado inteligencia artificial. El test de Turing ha sido utilizado en innumerables ocasiones a lo largo de la historia de la computación, y un ejemplo que llega hasta nuestros días es el de los famosos CAPTCHA. Seguramente muchos de ustedes han visto en los sitios web estas imágenes de letras todas desorganizadas, en donde precisamente esto es un muy buen ejemplo de un test de Turing a la inversa, en donde la misión es asegurarle a las máquinas que efectivamente están interactuando con un humano. Incluso después de 70 años, este test continúa siendo un gran reto tecnológico. No es fácil vencer el test de Turing y hacer pasar una máquina por un humano. Es más, ustedes mismos pueden ver un ejemplo de una versión moderna al día de hoy al estar interactuando con asistentes virtuales como Siri, Alexa, Google. Y verán, incluso los asistentes virtuales más avanzados lejos están de engañarnos por completo y hacernos creer que estamos interactuando con un ser humano. Si Turing hubiera vivido en 1997, hubiera bailado de alegría, pienso yo, cuando la computadora Deep Blue de IBM le ganó al entonces campeón ruso de ajedrez Garry Kasparov. Y fíjense lo irónico de esto. Ahora existen varias ligas en donde los que compiten ajedrez no son precisamente humanos, sino son computadoras compitiendo por tener el algoritmo más sofisticado para vencer a otras computadoras. Y fíjense que el ajedrez no es la única disciplina en donde la computadora ha derrotado al humano. Quizá algunos de ustedes recordarán en el 2011, en el programa este muy famoso de Jeopardy, la computadora Watson, el sistema computacional Watson de IBM, derrotó a Ken Jennings y a Brad Rutter en el famoso programa de preguntas y respuestas. Y si ustedes piensan que programar una máquina para vencer a los humanos en ajedrez fue una tarea complicada, miren esto. El Go es probablemente el juego de mesa más antiguo del mundo. Se piensa que sus orígenes fueron aproximadamente más o menos hace 3000 años en China. Y este es un juego de dos personas que se juega en un tablero de 19 por 19, evidentemente mucho más grande que el del ajedrez, que es solamente de 8 por 8. El objetivo de este juego es controlar una parte más grande del tablero que el oponente. El juego se termina cuando todos los espacios abiertos han sido rodeados. Entonces, estas simples y sencillas reglas han dado lugar a una inmensa complejidad. De aquí nace la popularidad del juego, sobre todo en Asia. En Asia los niños pequeños juegan Go hasta las personas mayores. Entonces, habiendo máquinas que han derrotado al hombre en ajedrez, damas chinas, y ya vimos el ejemplo del Jeopardy, el Go era el último de los juegos en donde los humanos teníamos ventaja sobre las máquinas. Y entonces quizá ustedes se van a preguntar, pero ¿por qué no usamos el mismo programa que se usó en aquella ocasión en 1997 para vencer al ruso Kasparov en ajedrez? ¿Por qué no usamos este mismo para resolver el problema del Go? La respuesta es que el programa de ajedrez Deep Blue que venció a Kasparov fue programado basado en una biblioteca de movimientos potenciales que podían ser utilizados en la partida, es decir, un número finito de estrategias en la partida, mientras que en Go la cantidad de movimientos potenciales es mayor a la cantidad de átomos en el universo. Para darnos una idea de lo que estamos diciendo, en el ajedrez, después de 2 movimientos, hay otros 400 posibles movimientos. Son muchos, por eso es un juego complicado. Pero en el juego de Go, después de 2 movimientos, hay aproximadamente otros 130,000 movimientos posibles. Entonces, para tratar de lograr la tarea de vencer a un humano en el ancestral juego de Go, en el 2016, la compañía DeepMind
que por cierto fue adquirida por Google, esta compañía que se encarga de hacer algoritmos de inteligencia artificial. Ellos diseñaron un programa llamado AlphaGo con la misión de tratar de vencer al campeón mundial de Go. Este programa, en lugar de utilizar un algoritmo de fuerza bruta para obtener movimientos de una biblioteca, usó una combinación de varias técnicas de inteligencia artificial en donde, entre otras cosas, por ejemplo, el programa jugaba miles y miles de veces contra sí mismo, aprendiendo de sus propios errores, tal y como lo hacemos los humanos, pero en un tiempo récord y con un poder de cómputo enorme. Esto del aprendizaje de nuestros propios errores en Machine Learning se conoce como aprendizaje reforzado y es una técnica utilizada en inteligencia artificial utilizada por muchísimos algoritmos de software. De hecho, este algoritmo basado en aprendizaje reforzado fue utilizado para enseñarle a AlphaGo a jugar otros juegos. Uno de estos juegos que se utilizaron para entrenar el algoritmo del programa AlphaGo fue este. ¿Se acuerdan de él? Uno de los juegos más populares a finales de los años 70 fue el Breakout. Pues resulta que basado en aprendizaje reforzado, el algoritmo de inteligencia artificial desarrollado por DeepMind aprendió a jugar Breakout. Y basado en repeticiones y aprendiendo de sus propios errores, después de 100 juegos, el algoritmo era tan malo jugando, digamos, como un niño pequeño atado de manos. Después de 200 juegos automáticos de entrenamiento, el algoritmo mejoró considerablemente y ya era tan bueno como una persona pues promedio jugando. Sí, seguía equivocándose y aprendiendo de sus errores. Después de 400 juegos, el algoritmo había dominado el juego y tenía un nivel similar al de cualquier jugador experto, un buen campeón. La cantidad de errores que cometía ya era mínima. Pero la verdadera magia ocurrió después de los 600 juegos de entrenamiento. La inteligencia artificial dedujo por sí misma que la manera más óptima de ganarle al juego era precisamente esta, ¿la recuerdan? Haciendo túneles laterales por donde pasaba la pelotita de tal forma que se lograra llegar hasta la parte superior y el resto pues ya era historia. La pelotita iba a destruir la mayoría de los bloques casi sin intervención del jugador. Esta estrategia de pasar por arriba era muy similar a la que se usaba en aquel juego famoso de los 80s, ¿lo recuerdan? Y entonces fue así como en marzo del 2016 la máquina venció por fin al 18 veces campeón del mundo Lee Sedol, en el que hasta ese entonces se consideraba el juego más complejo del mundo. Pero entonces, esta fascinación de los humanos por interactuar con las máquinas, pues parecería que no es algo tan nuevo, ¿cierto? ¿Recuerdan esto? El Tamagotchi llegó en los años 90 y fue una revolución en los juguetes para niños del momento. Para esta época era toda una sensación el poder contar con una mascota virtual de bolsillo a la que tenías que alimentar, jugar, asear. Este aparato logró que muchos niños realmente se sintieran comprometidos con el cuidado de su mascota virtual, puesto que si no la alimentabas o no jugabas con ella, pues simplemente moría, ¿verdad? Todos estos conceptos de inteligencia artificial, machine learning, aprendizaje reforzado, son quizá de los conceptos más utilizados al momento de hablar de multiexperiencia. Recordemos que en esta revolución de la multiexperiencia, el objetivo de las organizaciones es entonces satisfacer las necesidades precisamente cada vez más digitales de los clientes. Poder brindar servicio de excelencia por múltiples canales y pues, ¿por qué no? Utilizar la inteligencia artificial para brindar un mejor servicio a los usuarios. Un ejemplo que me gusta mucho, me parece muy bueno de esto, es Netflix. La que ahora es quizá la compañía más grande de streaming en el mundo, reconoce que uno de los factores claves cuando hablamos de multiexperiencia es precisamente eso, la personalización. Y es que esta compañía cubre perfectamente una de las máximas de la multiexperiencia, que dice, brinda experiencias personalizadas y digitales a tus clientes. Esto pues la verdad se escucha muy fácil, ¿verdad? Pero ¿cómo lograrlo cuando tu número de suscriptores es mayor a 200 millones? Y con personas de pues múltiples regiones, género y edades.
Brindar un servicio personalizado bajo estas circunstancias es definitivamente una labor titánica, en donde definitivamente el uso de la inteligencia artificial pues es clave. Resulta que Netflix analiza los gustos y preferencias de sus usuarios y brinda con esto experiencias personalizadas a sus clientes, por ejemplo. Cuando nos encontramos buscando alguna serie en particular, si la analítica de datos encuentra que a ti te gustan las series, por ejemplo, de romance, entonces verás cierta portada de la serie. Pero si por el contrario, el algoritmo sabe que tú eres un poco más, digamos, aficionado a las series de thriller, por ejemplo, entonces vas a ver otra portada totalmente distinta. Recordemos entonces que en multiexperiencia tratamos de que la tecnología nos ayude a dos cosas muy puntuales. Primera, incrementar la satisfacción de los usuarios, que por cierto ya vimos, cada vez son más digitales. Y dos, incrementar la tendencia a que estos usuarios sigan consumiendo los servicios que ofrecemos. Otro muy buen ejemplo de cómo la inteligencia artificial apoya a mejorar la multiexperiencia es precisamente la de Amazon, los usuarios de Amazon. Esta tecnología, esta empresa, perdón, cumple con un punto muy interesante relacionado a la multiexperiencia. En la economía digital, en la que cada vez más nos encontramos, fíjense, los mejores vendedores son tus propios clientes. Y es que un aspecto fundamental del éxito de Amazon es que precisamente ellos no tienen vendedores. En la economía digital, esto tiende a desaparecer, ya que son sus propios clientes quienes recomiendan los productos y servicios de Amazon y al final del día terminan siendo los mejores vendedores de la compañía. Pero el problema fundamental viene cuando creces y tienes ventas anuales superiores a los 300,000 millones de dólares y tu sistema de reviews se ve comprometido. En el 2017, un estudio del Washington Post arrojó que potencialmente arriba del 60%, sí, el 60% de los reviews de Amazon eran falsos. Y es aquí cuando la inteligencia artificial entonces entra al servicio de la multiexperiencia. Recientemente, Amazon ha implementado algoritmos automatizados que analizan precisamente la probabilidad de que un review que está siendo publicado por un usuario sea falso. Definitivamente, de no ser por algoritmos de inteligencia artificial, esta sería una labor que requeriría miles y miles de personas. Como podemos ver entonces, la inteligencia artificial está jugando un papel clave dentro de la industria de la multiexperiencia y la atención a usuarios. Ese famoso test de Turing del que hablábamos hace unos minutos sigue siendo completa y totalmente vigente después de 70 años para todos aquellos que nos dedicamos a este tema de la multiexperiencia. Y es que, como ya lo hemos platicado, los hábitos de las personas han cambiado drásticamente. Son hábitos mucho más digitales que demandan una muy buena balanza entre automatización y personalización. Es por eso que Avaya mantiene en su portafolio de soluciones una gran variedad de aplicaciones relacionadas con la inteligencia artificial, desde herramientas de procesamiento natural del lenguaje, que nos permite crear grandes aplicaciones conversacionales, pasando por herramientas de planeación que nos ayudan a predecir la cantidad de supervisores, la cantidad de agentes, la cantidad de personal que necesitamos tener para poder satisfacer las demandas de nuestros clientes, pasando por aplicaciones de analíticos de voz que nos permite predecir y escuchar la temperatura de nuestros clientes y tomar decisiones en tiempo real para poder mejorar el servicio que brinda nuestro centro de contacto, pasando por los muy famosos biométricos, no solamente de voz, sino también de imágenes, que nos permiten anticipar y poder asegurarnos que la persona con la cual estamos interactuando sea la persona que dice ser. Y por último, pero no menos importante, toda la parte de automatización de procesos. Tenemos una amplia variedad de aplicaciones que nos permiten automatizar procesos no solamente en nuestro centro de contacto, sino hacia toda la empresa, utilizando tecnologías como el Internet de las Cosas y orquestando, integrando mediante distintas APIs de programación. Todas estas tecnologías, sin duda alguna, nos brindan la facilidad de crear un sinnúmero de casos de uso que podemos aplicar para los centros de contacto. Por ejemplo, brindar respuestas conversacionales de una manera ágil, de una manera rápida, con nuestras herramientas que tenemos
en nuestra sociedad con Google, como Google Dialogflow, poder automatizar canales digitales, estos famosos chatbots, en donde podemos automatizar interacciones de redes sociales, de canales escritos y, sin duda alguna, poder ayudar a los centros de contacto a tomar mejores decisiones con herramientas de analíticos que nos permiten tener una inteligencia para poder saber en dónde debo de poner mis esfuerzos para mejorar la atención a mis clientes. Y por ejemplo, muchas de las ocasiones se piensa que la inteligencia artificial es únicamente para automatizar interacciones con los clientes. Nosotros tenemos con Affinity una solución que nos permite predecir cuál es el mejor agente que nos permite dar la mejor interacción y la mejor sesión a un cliente basado en el historial de este. Entonces podemos utilizar tecnologías de inteligencia artificial para predecir esto y brindar mejor servicio a nuestros clientes. Y por último, y para terminar la sesión, no me resta más que agradecer el tiempo que han dedicado a esta sesión, invitarlos a que permanezcan con nosotros. El evento continúa. Tenemos el Digital Experience Lounge, en donde ustedes pueden platicar con alguno de nuestros expertos para profundizar un poquito más acerca de todos estos temas que hemos platicado. Tenemos nuestra área de patrocinadores, en donde ustedes pueden conversar con ellos acerca de aplicaciones que han desarrollado que complementan perfectamente el portafolio de Avaya. Yo aquí seguiré pendiente durante todo el resto del evento en el área de chat. Me pueden contactar si tienen alguna duda o quieren platicar acerca de algún tema en particular. Por mi parte es todo. Mi nombre es Manuel Torres. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta sesión.